Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 254 de otro podcast bursátil en una semana altísimamente volátil. Esta semana las emociones estuvieron a flor de piel, tuvimos momentos muy alcistas, momentos muy bajistas, se arregló el país, después se acabó el país, luego se volvió a arreglar. Impresionante. Esta semanita estuvo llena de emociones. Antes de saludar a nuestros panelistas de siempre, tenemos que hacer nuestro disclaimer. El contenido que tenemos en este maravilloso y espectacular programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o con lo que ven en redes sociales, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor, edúquense y creen criterios propios. Señor Januciño, muy buenas tardes y bienvenido a este maravilloso programa de volatilidad. Henrito, muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted, nuestros oyentes, demás panelistas. Y bueno, sí, una semana donde lo que mandó fue volatilidad en lo que usted quisiera, en los índices, en materias primas. Bueno, más tarde profundizaremos ese tema. Y bueno, saludo. Muy bien. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes. Bienvenido a este maravilloso espacio. Buenas tardes, Henrito. Aquí viendo pues que creí que realmente las aguas iban a estar más calmas después de lo que pasó pues con la unión de Paloma y Juan Daniel y con las elecciones, que sí salió pues como dividido, pero con algunas matices pues, pero veo que no, y el panorama internacional pues como que tampoco nos ayuda mucho, ¿cierto? Entonces, siendo prudente, la verdad, estando ahí como viendo los toros desde la barrera. Henry, empezamos hablando del panorama internacional. No, ahorita le damos un poquito más de contexto al tema internacional, Janucito, porque yo creo que va a ser lo más importante, porque fue el que comandó lo que pasó finalmente en la bolsa, porque yo creo que la bolsa de esta semana dejó un poquito al lado el tema político y se contagió más del tremendo nerviosismo que hay en los mercados a nivel internacional. Pero bueno, tenemos que hablar de nuestro Colcap. Esta semana cerramos en 2.180 puntos. Apenas quedamos flat con respecto a la semana pasada. Nosotros que estuvimos muy positivos con el descache de la semana, pues estuvimos completamente lejos del nivel. El menos descachado tal vez fue Janucito, que le puso el 2.222. Entonces, bueno, una semana más donde las emociones nos dejaron muy lejos del descache. Pero Henry, pero solo fueron 40 puntos, estuve ahí cerquita. Sí, señor, solo fueron 42 punticos. Bueno, oiga, tremendo. Pero pues sí, entre todos. Sí, se desconectó don Joan, de la emoción se nos desconectó. Bueno, oiga, muy difícil esta semana. Bueno, tenemos que hablar entonces del escenario bajo el cual corrieron las emociones esta semana. Una semana donde en las elecciones de Senado y de Cámara, ¿cierto? Las elecciones de Congreso, las emociones estuvieron a flor de piel. No quedó una dominancia clara ni en el Senado ni en la Cámara. Ni de izquierda ni de derecha, quedó como muy repartido todo como muy equidistante, alrededor del 30% cada una de las fuerzas del país, las fuerzas electorales. Creo que tal vez fue una sorpresa medianamente positiva, porque en algunas encuestas estaban dando un escenario un poco más recargado hacia la izquierda, pero quedó muy parejito. O sea, va a quedar una gobernabilidad un poco compleja, no importa cuál sea el presidente, porque no la va a tener fácil con los tres bandos, por decirlo así, con las tres ideologías muy parejas, alrededor del 30 cada ideología. ¿Usted cómo vio el tema, Janucito? ¿Cómo vivió ese tema de elecciones? ¿Cómo vivió ese tema el en vivo de todo lo que iba pasando con los conteos?
Cuéntenos, pues, cómo se vivió eso en La Ceja. Bueno, Henry, el tema es que acá desde que amaneció fue lluvia, 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 como hasta las 9, 10 de la mañana. Escampó un momentico y yo dije, yo me voy a votar porque viene otro aguacero, me fui a votar. Muy poca gente en ese momento porque pues recién había dejado de llover, pero al rato empezó a llegar gente donde yo voté, solamente habían 2 personas adelante, fue muy rápido. Eso sí, hay que tener claro algo, el tema de los tarjetones enreda a la gente porque es que la circunscripción no sé qué, la circunscripción de yo no sé qué, y que si usted votaba en esta no podía votar la otra, y que usted elegía qué tarjetones quería. A mí me los ofrecieron y yo simplemente dije, mire, yo quiero el de la consulta para presidencial, quiero Cámara y quiero el del Senado, pero había otros y la gente se enreda. Lo otro, la manera de votar. Había partidos con que solamente usted podía marcar el logo y ya, había otros donde usted podía marcar el logo y el número del candidato. Muchísima gente se enredó, muchísima gente marcó todo el logo, marcó donde no era, o sea, era complicado y mucha gente se enredaba con ese tema. De resto de cosas, bien, mucho orden, eso sí. No me gustó no me gusta ese hecho de que acá, no lo estoy diciendo en la zona, sino en el país, ese revanchismo de que es que Curules, es que se quemó, es que no quedó, con insultos, con faltas de respeto del uno hacia el otro, porque es que uno dice, bueno, y entonces, o sea, se supone que para dónde vamos y con ese revanchismo de un candidato y de candidatos al otro y que se quemó y que es que este hizo y que el otro no, me parece un poquito complicado, ¿no? Porque a lo polarizado que ya está el país, como usted lo acaba de decir, con los resultados y con el pensamiento de mucha gente, ahora dígame usted ver a los propios candidatos, ¿sí?, atacarse el uno al otro, ¿no? Entonces eso, pues ese detalle a mí sí me parece que como que sobra estar insultando al otro y estar como incitando a la gente a que pelee. Ahí salió, hablando de insultos, ahí salió nuestro magnánimo presidente a decir que, mejor dicho, con un comentario un tanto homofóbico, que eran plumas y lentejuelas y yo no sé qué, y que eran unos vampiros de yo no sé dónde. Mejor dicho, pura intervención en política. Sí, sí, de acuerdo. Impresionante, pues, hasta dónde puede llegar las emociones, ¿no?, de ese día. Creo yo que dentro del listado de personas que estaban postulándose para Senado y Cámara hubo algunas personas que de verdad creo que sí van a hacer falta, que estaban haciendo contrapesos, que tenían algún trabajo interesante en esos 4 años que ya habían estado en Senado o en Cámara, y no alcanzaron pues al umbral. Bueno, pasó de todo, y también pues un montón de gente que logró curul sin tener ninguna meritocracia, ¿cierto? Sobre Sí, todo los que están en listas. Amaranta Hanques contigo y Lalis y demás, indeseables. Igual, y David Racero. Bueno, es que hay una lista larguita, sobre todo en las listas cerradas, ¿cierto? Inclusive en el mismo Centro Democrático, pues... Un abusador de un man que le pega a las mujeres. Incluso, bueno, estaba también Matador, ¿cierto? El caricaturista que lo han denunciado por maltrato varias veces. Ese afortunadamente sí no alcanzó, se quemó. Pero oiga, pues una pena. No sé cuántos candidatos había en total, pero era un montón. No, pues impresionante. O sea, para cada curul había como 20 o 30 candidatos. Sí, es que, bueno, ese es el costo de la democracia, ¿cierto? Y nosotros aquí hemos hablado muchas veces que la democracia tiene cierto nivel de imperfección. La democracia no es perfecta. Y aquí es donde pues uno se da cuenta cada vez más que es imperfecta, ¿cierto? Esas listas cerradas, inclusive por lo que iba a decir, el tema del Centro Democrático. En el Centro Democrático, por supuesto, no es perfecto tampoco. Ahí también hay algunas curules que generan algunos cuestionamientos, pero en el caso de las que son listas cerradas, por ejemplo, el Senado, ahí pues nada que hacer. Hay candidatos muy, muy buenos, ¿cierto? Como los que encabezaban las listas, tanto Forero como Briceño, que son espectaculares y se ganaron a pulso esos puestos, pero pues también hay otros que uno dice, bueno,
este ya no está tan bueno y bueno, como es lista cerrada, pues ni modo. Entonces, bueno, hace parte del ejercicio democrático, así está establecido por la ley, pues no puedo decir nada, pues. Ojalá hubiera un cambio para que se acabaran esas listas cerradas, hermano, y Uy, el sí, que se lo gane uno pueda votar por la persona y no por un partido en específico, pues que... No, es que miren, lo que dice Joan, es complicado. Ahí al ladito donde yo estaba votando, había una señora preguntando, venga, ¿cómo marco? Porque es que hay circunscripciones que tarjetones pedía, o sea, es que es enredado. Y si esa señora que yo escuché que estaba preguntando cómo hacer para, o sea, qué tarjetones pedir y cómo marcar eso para saber cómo votar por el partido que quería. Si nadie le dijo vote por tal, sino que le dijeron cómo votara según el partido que ella quisiera. Dígame usted cuánta gente más no tenía la misma duda de esa señora y no preguntaron y simplemente fueron y marcaron ahí como, yo creo que es así ya, y fue y marcó. ¿Cuántos votos nulos no hay? Porque simplemente la gente dice, oiga, yo no sé cómo es eso. de acuerdo, Janusito. En fin, como siempre, pues habrá muchas cosas por mejorar, pero el proceso, pues creo yo que en este caso la registraduría lo sacó muy bien, lo sacó muy bien adelante. Hubo muy pocas quejas. Generalmente estas jornadas son llenas de quejas y de problemas. Esta vez no salieron libres, ¿cierto? Por ahí hubo algunas quejas, pero en general creo que fue muy bien y los conteos también salieron muy rápido. Y yo creo que en realidad fueron muy honestas las elecciones, pues la verdad yo también escuché lo mismo. Por ahí el magnánimo presidente estaba pidiendo que todos los resultados, que para mandar a hacer gastándose nuestro erario, pues para mandar a hacerle que una auditoría que con expertos en software a las elecciones, mejor dicho, ustedes ya saben cómo son las cosas. ¿Está queriendo usted decir que a nuestro presidente le gusta despilfarrar el dinero? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿Cómo crees, Henrito? ¿Cómo crees? Ave María. Bueno, en fin, se hizo el ejercicio de la democracia, quedó muy repartido, tanto Senado como Cámara. Como decíamos empezando, va a estar bien interesante cómo le pasan proyectos al presidente en el próximo gobierno, porque quedó bien distribuido el segmento, cada uno de los segmentos democráticos. Entonces, bueno, pagamos por ver, a ver cómo pasa. Lo bueno es que algunas encuestas, como lo decía, pues le daban un poco más de fuerza a la izquierda, un poco más de curules en el Senado y en Cámara, y quedó más bien repartido. Muy bien por eso. Bueno, eso con respecto al contexto local. La primera noticia que fue sorpresa fue la altísima votación de Oviedo. Esa no la pronosticaba ninguna encuesta. A Paloma sí la daban como pues la favorita, ¿cierto? Para ganar la consulta, pero a Oviedo no lo veían tan alto. Entonces fue una sorpresa bastante. Y me alegró mucho Señor. pues que haya sido así. La verdad me pareció que, pues independientemente de que a usted le guste lo que propone Oviedo o no, la estrategia del man en redes y en las calles fue brutal. El tipo y su equipo la trabajaron mucho, o sea, fueron muy creativos y creo que eso los ayudó mucho. Y a nivel personal me gusta la adhesión pues a Paloma. Me parece que ahí se pueden jalonar esos votos de centro que se requieren para ganar una elección, porque creo que en este caso el centro es el que va a poner el presidente al final, entonces hay que tratar de jalonar esos votos. Y creo que a Paloma le tocó hacer concesiones, porque pues no creo que Oviedo se haya ido ahí por nada, pues tampoco, porque ustedes saben que el vice puede llegar a ser una figura más decorativa, ¿cierto? O nula, como ha pasado estos 4 años. A todas estas, Joancito, ¿usted sabe dónde está Francia Márquez? No sé, seguramente gozando de su helicóptero pagado con nuestros impuestos en su finca en Dapa, o quién sabe. Terrible ese nombramiento, pues. En fin, yo creo que Oviedo, en caso de que llegue pues a quedar presidente Paloma, sí puede ejercer un rol bien interesante, pues desde lo técnico, en algún ministerio. Yo creo que la rompe. Sí, el tipo es técnico, es juicioso, es un tipo estructurado. Esperemos que sí, que pasa. Sí, tal cual. Bueno, eso, la primera sorpresa de la semana. La segunda, pues que hicieron una campaña mediática tremendamente buena.
pusieron a todo el mundo a hablar de si Paloma le iba a ofrecer a Oviedo la vicepresidencia, si iba a aceptar o no. Los pusieron inicialmente muy divididos. Es decir, yo creo que los medios cayeron en el juego porque le dieron muchísima atracción a la noticia, a todo lo que iba pasando con respecto a la decisión, y eso pues opacó mucho el resto de noticias que tenían que ver con la campaña. Opacó sobre todo a la campaña de Sergio Fajardo. Me parece a mí que el timing que tuvo Sergio fue terrible. No, y la fórmula que escogió también, pues, fue terrible. Pues yo no sé, yo no la conozco muy bien. No me parece una mala persona, no me parece que no tenga estudios, no me parece que no esté capacitada, simplemente creo que no la conoce nadie, la conocía a él, y Claudia López, pues, que estuvo en el gobierno de ella, pues, yo no la conocía, o sea, cero, no sabía quién es, me tocó googlear quién era, y yo, bueno, pues es una señora preparada, pero a nivel de caudal electoral, pues, seamos realistas, ahí no hay nada. No, y es que realmente en la campaña de Fajardo, pues creo que no hay nada tampoco. Y lo que mencionaba era que el timing fue terrible, porque mientras Abelardo, por ejemplo, nombró a José el día anterior, el miércoles, y la noticia tuvo un buen alcance, además que creo que escogió una fórmula de vicepresidencia pues tremendamente buena. Nosotros lo tuvimos aquí en el podcast, y de hecho por allí... Ya tuvimos candidato vicepresidencial en el podcast, vea usted, sin saber. Exacto. Y no nos dimos cuenta. Exacto. Entonces, creo yo que es una muy buena fórmula vicepresidencial. José Manuel estuvo en el podcast, por ahí en la cuenta de X del podcast, republicamos el episodio donde estuvo él. Es un tipo muy brillante y creo que también haría una vicepresidencia muy buena. Entonces, la noticia fue mediática, salió muy bien. La noticia de Cepeda también fue mediática, la sacó también antes de la decisión de Paloma, pero Sergio fue completamente, o sea, fuera de timing. Decidió anunciar su fórmula exactamente el mismo día que iba a anunciar Paloma su fórmula vicepresidencial, y la noticia quedó completamente olvidada. De hecho, cuando se oficializó lo de Oviedo y Paloma, que eso fue a las 11 de la mañana, me dio por revisar las cuentas pues, de algunas personas, incluyendo a ver qué había opinado Fajardo, y fue para mí una sorpresa que el tuit de Fajardo había sido también el lanzamiento de su fórmula vicepresidencial, que había sido como a las 7:30 de la mañana. Entonces era una noticia que llevaba 3 horas y media, y la verdad no había nadie, absolutamente nadie hablando de eso. O sea, fue completamente errado el momento para sacar esa noticia, porque todo el mundo en ese momento estaba con la expectativa de lo que iba a pasar con Paloma en esa campaña. Entonces, bueno, creo que hay un error tremendo táctico, y la verdad, pues, siendo muy sinceros, yo creo que Sergio ahí no tiene nada. Están tremendamente desfasados en todo sentido. Bueno, muchachos, ese fue el arranque de la semana, ¿cierto? Y eso le dio un vaivén impresionante también al Colca, porque si bien la noticia fue muy positiva y el mercado aparentemente la asumió muy bien, y la noticia pues ha sido como muy aceptada, tenemos un contexto internacional que fue terrible. Todas las bolsas del mundo cayeron durísimo. Estados Unidos cayó mucho, el petróleo fue súper volátil, alcanzó iniciando semana los $120, tanto el Brent como el WTI. Pasó una cosa rarísima, y es que en algún momento del lunes incluso el WTI alcanzó a cotizar por encima del Brent, que eso pues es raro que pase, y pasó esta semana. Entonces fue una semana bien rara, y después la caída que tuvo posteriormente fue casi un 40%, desde los 120, por ejemplo, que cotizó el WTI,
alcanzó a regresar nuevamente a los 78 más o menos, es decir, una caída del 40% en el término de un día y pedacito. Impresionante, desde 120 hasta 76. 40% de caída en un día y medio es impresionante. Entonces, esa volatilidad, pues las bolsas estuvieron muy nerviosas y la caída estuvo muy generalizada pues en todas las bolsas, y eso pues lamentablemente no permitió que lo local pues le diera como un aspecto más positivo a la semana. Janucito, ahora sí, ilústrenos con ese contexto internacional largo, sobre todo explicándonos pues por qué esa volatilidad tan fuerte del petróleo, de los metales, en general de todas las bolsas. Bueno, Henry, lo has dicho bien, ¿no? Una semana volátil, el tema del petróleo, mucho del petróleo a nivel mundial pasa por el estrecho de Hormuz, es una zona neurálgica para los mercados del crudo y para esa zona geográfica. Ha habido ataques a barcos, ha habido problemas para el tránsito, porque es que los drones y esos ataques son muy difíciles de controlar a menos de que se desplegara una fuerza casi que terrestre, y pues eso no es tan sencillo porque es que pues Irán ha demostrado que tiene cómo hacer daño y ha hecho cosas, ¿no? O sea, ha hecho movimientos, se ha defendido de ciertos ataques, también ha lanzado ataques, o sea, se han respondido y ha habido daños también en los otros países. Entonces esa zona está... Qué pena interrumpirlo, por ahí leí que estos iraníes se llevan preparando décadas para esto, no es, o sea, no creo que esto vaya a estar tan fácil para Estados Unidos como ha sido en otros países. Esto sí lo veo un poco más complicado. Y es que hay una cosa complicada, a lo que dice Joan es cierto, y es que con un dron pueden hacer un daño tremendo, ¿sí? O sea, un dron puede ir a atacar un barco y los drones sí, esos drones con explosivos pueden tener un costo medianamente alto, ¿sí? 10,000, 20,000, yo no sé cuánto, dicen que valen como 20,000, 30,000 dólares esos drones que pueden tener explosivos, pero para el daño que hace es tremendo, o sea, un daño de poder estar atacando barcos, poder estar atacando infraestructura con esos drones, es complicado. Eso tiene subiendo mucho al petróleo porque se prevé que el cierre se pueda extender más de lo que se esperaba en el mercado. Inclusive ha habido países que han cerrado pozos por seguridad, están cerrando incluso refinerías, y eso también ha impactado al mercado, que a pesar de todo todavía sigue abastecido. Se propuso liberar reservas estratégicas que tienen los países, eso lo han hecho y lo hacen cuando hay situaciones muy complicadas, muy convulsas en el mundo, liberan reservas para tratar de ayudar con el tema del precio del crudo y que no se vaya a subir mucho, porque a largo plazo hemos visto que el crudo es inflacionario, ¿sí? Puede traer problemas graves a todas las economías, un efecto contagio a todos. Entonces, anunciaron eso de liberar reservas, eso ocasionó una caída en el crudo, aunado al hecho de que se había dicho que ya no había más que atacar en Irán, que ya no había como para qué más seguir con esos ataques, pero el estrecho de Hormuz sigue con complicaciones, siguen los ataques y las respuestas del uno al otro. O sea, el tema ahí está complicado. Eso ha traído volatilidad a las bolsas porque ya el mercado prevé que el recorte de tasas, por ejemplo, en el tema de la Reserva Federal, no se vaya a dar tan pronto como el mercado esperaba, que la próxima reunión, sino esta reunión no, pero de pronto la siguiente, esperando cómo resulte el tema de Irán, porque todavía no se ha resuelto, ¿sí? O sea, todavía no han negociado un alto al fuego y la cosa sigue prendida ya. Eso generó correcciones muy fuertes en los mercados, tasas más altas, mundo convulso, apoya dólar más alto, el dólar más alto generalmente viene con caídas en las bolsas, esas tasas más altas también caídas en las bolsas, entonces vimos petróleo arriba y materias primas arriba, por lo general tampoco es acciones arriba, así. Exacto, pero si uno se pone a ver, muchas de las materias primas también corrigieron. Uno mira técnicamente, por ejemplo, el tema del platino
el platino y cerró cerca de un nivel de soporte importante que de perderlo podría cambiar la tendencia de corto plazo y llevarlo a zonas de $1,600, $1,500 la onza. Hoy cerró muy cerquita de los 2,000. El tema de que no se vayan a bajar las tasas de interés tan pronto, que inclusive se pudiese llegar a dar algo de esta inflación, ¿sí? Inflación alta con poco crecimiento económico, puede desencadenar aún más ventas, mucha más volatilidad por venir. De confirmarse esto, metales que son vistos como algo más industriales y ese tipo de empresas sufren. Entonces también el paladio sufrió, el oro y cerró cerca de un soporte importante de los 5,000. De romperlo podríamos volver a ver esa zona entre 4,700, 4,800 y probablemente una prueba de 4,500. Está complejo el tema a nivel global. Eso pues obviamente también impactó mercados emergentes. Vimos caídas fuertes en activos brasileros, lo que es Gerdau, otras empresas de Brasil tuvieron caídas fuertes. Petrobras lo viene haciendo bien, viene sostenida en precio. Equinor, todas estas empresas por la subida del crudo, pero muchas y muchos indicadores del sector no están subiendo igual a lo que ha subido el petróleo, ¿no? También mucho sector del mercado lo ve como un posible spike del precio del crudo, que en algún momento va a empezar a corregir cuando esto se solucione, cuando negocien algo, cuando la cosa pase, muy similar a lo que en su momento pasó con Ucrania, que ocasionó una volatilidad tremenda y después el mercado como que se fue acostumbrando, ¿no? Acá el tema es pues qué tanto tiempo pueda cerrar Irán el estrecho de Hormuz. Y bueno, ese es como el resumen, ¿no? Muchísima volatilidad que se va a seguir dando, muchos activos en niveles clave, en niveles importantes. El nuevo tema es que probablemente la Fed en esta reunión no recorte tasas y los recortes de tasas sean menores a lo que tenía incorporado el mercado, y eso hizo ajustar expectativas. Entonces tiene con correcciones fuertes a muchos activos. Y bueno, esperemos a ver, porque realmente lo que digo yo, lo de Irán no se sabe y puede ser más complejo de lo que dicen, ¿no? Sí, señor, tremendo, tremendo ese escenario. Y bueno, el petróleo finalmente se sostuvo sobre los $100. No sé, Llanos, usted cómo, qué vea en el futuro. Es decir, si esto se soluciona pronto, podemos volver a los 80 otra vez, a estabilizarnos en esa zona. Si se sigue alargando el tema, volvemos otra vez a los 120. ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo creo que a pesar de que el crudo tocó esas zonas cercanas a 115, 120 y tuvo una corrección fuerte, volvió y se recuperó de los 80 y pico que tocó cuando anunciaron la liberación de reservas y que iban como a bajarle al tema, pero se recuperó. Yo creo que si esto no se soluciona pronto, o sea, si esto sigue así complicado, con ataques a buques, con cierres, con lanzamiento de misiles, las hostilidades siguen, el petróleo puede romper los 120 y eso lo podría llevar fácilmente a una zona entre 140 y 150. De romper los 120, para mí eso lo que le sigue son 140, 150 en cuestión de días. Y dependiendo de cómo sea la situación, puede ser incluso horas. Listo. Pero si esto tiene una solución, logran controlar el tema en el estrecho de Hormuz, normalizar un poco la situación, porque si ha habido daños en infraestructura, inclusive han atacado plantas desalinizadoras, o sea, hasta un recurso vital como el agua le han caído bombas. O sea, el tema ha estado candente, no solo a refinerías y a buques, sino inclusive a plantas desalinizadoras y unidades residenciales. O sea, el tema ha estado complejo. Entonces, podríamos ver que si la solución viene pronto, yo creo que el petróleo podría volver a corregir esa zona de 80 y a romperla podríamos verla otra vez en esa zona de 55, 65 más o menos. El tema es, otra vez, qué tanto se extiende, porque es que en el Golfo hay muchos países que por la sequía, por el clima que tienen allá y su geografía, dependen muchísimo del agua. El daño tan tremendo que se hace al atacar esas plantas desalinizadoras puede ocasionar una crisis gravísima en zonas como Dubái, como Emiratos Árabes. O sea, es una cosa compleja. Bueno, Janusito, excelente la apreciación. Yo creo que el petróleo esta semana mostró ese rango entre los 75, 76 y los 120, que puede ser como en el mediano plazo los rangos en los que puede estar cotizando. Y yo creo, Janusito, que eso
pues aunque no es una buena noticia la guerra, es muy positivo para Ecopetrol, porque esos precios de petróleo, por lo menos en $80, le van a servir mucho. ¿Usted qué opina? Ah, no, claro, claro, totalmente. El tema aquí es lo que estamos diciendo, ¿no? Que se sostengan estos precios. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos Porque ahora con sí a esa hablar. volatilidad, tremendo. Muy bien. Bueno, vamos ahora sí a hablar de nuestro mercado local. Vamos a empezar con las top movers de la semana, las acciones que más crecieron en esta semana, que fue plana para el índice. Y empezamos con la maravillosa, espectacular, nunca antes bien ponderada acción de Grupo Bolívar, que cerró 7% arriba. Y sería una muy buena noticia si hubiera estado acompañado. No, al contrario, le voy a dar palo. Hubiera sido una excelente noticia si hubiera estado acompañada de buen volumen, pero el volumen fue horrible, bajísimo. Incluso yo les compartí a ustedes en el grupo que tenemos del podcast algunas pantallas donde les mostraba las puntas de compra y de venta que eran imposibles. Imposibles. Saliste a defender, saliste a defender la acción. No, al contrario. Yo decía, bueno, si yo vendo una parte de mi posición, por ejemplo, todo lo que está ofrecido en pantalla agrupada, ni siquiera, o sea, no alcanzaba ni a una pequeña parte, porque es que las puntas eran de 96 acciones, de 50 acciones, y así estaba el top 5 y agrupado. Entonces, pero vengan, yo les hago a ustedes imposible. Ahora una pregunta para ustedes dos. ¿Ustedes creen que estos volúmenes que como que se volvieron a dormir un poquito en la BBC, como a normalizar, como a calmar un poco, es el mercado aún más cauto cuando se esperaba que después de elecciones se decantara por un lado o por el otro, y que ahora se ha como normalizado un poquito? ¿Ustedes creen que estamos viendo un mercado más cauto debido a lo que está pasando a nivel global y las elecciones que estén por venir? Sí, indudablemente sí. O sea, el mercado está cauto por factores exógenos y factores, pues, de política local. Es que quedó todo muy dividido, entonces, pues, sí, estoy viendo el mercado siendo muy, muy cauto. Muy cauto, la verdad, y un tanto llanocito, digo, un tanto negativo. Yo creo que está completamente indeciso. Y era lo que les mencionaba ahora. Yo creo que desde el punto de vista local quedó un ligero optimismo, pero el tema global está tenaz, está muy complejo, y yo creo que le ganó el pulso esta semana. Esta semana le ganó el pulso el tema global al tema local. Bueno, eso con respecto al Grupo Bolívar, que pues subió pero con un volumen ínfimo. Nuestra segunda top mover de la semana, la acción de Éxito, que subió un 6.1%. Buena recuperación, sin embargo, pues todavía está lejos. ¿Qué opina don Joan Ramírez? No, pienso que sí recuperó, fue también a la que más duro le dieron, pero también veo el mercado muy cauto ahí, que le falta porque es que venía de 5.000 pesos, 5.180 llegó, entonces, pues falta. Muy de acuerdo, Joancito. Janus. Uy, no, es que Éxito vino de unas jornadas tremendas, ¿no? De 5.100 y pico que dijo Joan a menos de 3.700 en cuestión de unos cuantos días. O sea, le dieron durísimo. Yo me acuerdo que cada vez que bajaba doble dígito. Sí, no, es que esa bajada estuvo tremenda. De los 5.200 a los 3.600 fue terrible. Muy, muy grande. Entonces, bueno, ya otra vez está por encima de los 4.000, ya casi 4.100. Es una buena noticia, pero para recuperar los 5.000 va a tener un trecho largo. Y yo creo que ya no va a volver a ese nivel, sino hasta después de segunda vuelta, después de que tengamos ya completas certezas de lo que va a pasar con el país. Eso pues en caso de que sea positivo, ¿cierto? Para el mercado. Venga, bueno, Henry, qué pena, ahora que usted lo menciona, ¿cuándo es la segunda vuelta? La junio segunda, año, ¿no? Sí, como el 19, 16, algo así, como para mitad de junio. El 19 creo, no. Bueno, en fin, por ahí. Sí, 19 es como para esa fecha.
Bueno, eso Oiga, yo creo casi que es el día del cumpleaños mío. Y ahora todos anotando en agenda el cumpleaños de Llanosito para que no se les olvide el saludo. Sí, no les olvide el 18 de junio el saludito. Gracias. Eso, claro. Entonces, el audio de Argemiro. ¿Y a son de qué también? En fin. Bueno, muy bien. Nuestra siguiente top mover de la semana, la acción de BHI, que hace rato no se veía también BHI haciendo top en esta semana con bajo volumen, pues interesante ver a BHI en ese lugar. Y nuestra siguiente top mover de la semana, la acción de Ecopetrol, que esta pues sí no extraña que esté en este top, sobre todo pues por el tema del precio internacional del petróleo. Yo creo que de no haber sido por Ecopetrol, sí hemos visto una caída mucho más alineada a lo que pasó en el resto del mundo del Colcap. Entonces nuestra Ecopetrol fue la acción defensiva de esta semana. ¿Quién lo fuera a pensar? Sobre todo con los resultados tan malos y sobre todo con las expectativas tan malas. Además que esta semana ya pues se salió lo de Ricardo Roa, nuevamente pues lo relacionaron con todos los procesos que lo estaban investigando, y lo que a mí me da mucha rabia es la junta directiva, que la junta directiva, a pesar de que ya está imputado, ya la fiscalía lo declaró culpable, etcétera, siguen defendiendo su presunción de inocencia. Yo la verdad pues no sé, yo creo que en el próximo gobierno, a partir del 7 de agosto, esa junta directiva hay que renovarla as soon as possible y poner personas que estén pues mucho más cercanas a la realidad de lo que debe ser una empresa de este nivel, la empresa más grande del país, y que no esté tanta cuota política allí. ¿Qué opina, señor Llanosito? Henry, pues bueno, el tema de Ecopetrol, obviamente, pues el precio del petróleo, pues le beneficia muchísimo que se mantenga, por ejemplo, estos niveles por el mayor tiempo posible. A Ecopetrol la beneficia mucho. Al resto de la economía, muy probablemente no, y al resto de países no, y es inflacionario, como lo hemos dicho. Pero Ecopetrol sí, el tema es que en Ecopetrol hay tanta noticia y tanta cosa que uno dice, bueno, y si en Ecopetrol se dan cambios, Ecopetrol está rezagada frente a comparables, totalmente cierto. O sea, frente a comparables sí tiene un descuento, pero pues obviamente el mercado le castiga a Ecopetrol muchas de las cosas que pasan ahí. Es interesante ver, bueno, si se dan esos cambios de Ecopetrol, hasta dónde pueda llegar Ecopetrol, porque es que Ecopetrol está en descuento frente a comparables. Y bueno, en Ecopetrol va a haber cambios porque sí o sí, pues vamos a tener cambio de presidencia y muy probablemente pues otros nombramientos, llegue el que llegue, probablemente va a haber otros nombramientos, habría que ver a quiénes nombrarían, ¿no? Y cómo los toma el mercado, pues obviamente lo ideal es la mejor gente capacitada posible, ¿no? Así es, Llanosito. Bueno, para completar esos top movers de la semana tenemos a Concreto, que esta semana se vistió de roca, refugio y solidez, con un crecimiento del 5%, y Occidente con un 4.6%. Esta semana fue la semana de los huesitos, de las que son muy poco líquidas, subieron curiosamente, mientras el mercado pues estaba bastante difícil. Don Joan Ramírez, ¿alguna opinión para cerrar el tema de las top movers de la semana? Bueno, tenemos noticia de Argos, ¿no? Que también cerró arriba. ¿Qué noticia de Argos? ¿Qué? Cuente. Pues, Joancito, yo no sé si usted recuerda que nosotros cuando tuvimos en varias ocasiones a Felipe Aristizábal en el podcast, mencionamos que nos parecía un vicepresidente financiero que estaba haciendo las cosas muy bien, que tenía un muy buen camino dentro de la empresa, que en algún momento iba a llegar a la casa matriz, al Grupo Argos, y pues la noticia que nos tenían esta semana es que efectivamente a partir de el próximo mes Felipe Aristizábal va a ser el nuevo vicepresidente financiero del Grupo Argos. Tremenda noticia,
y nosotros en otro podcast bursátil fuimos profetas. ¿Qué opina, don Joan? Y me parece que Felipe ha hecho bien las cosas. Me parece que era el candidato como idóneo y bueno, esperemos tenerlo de vuelta en este podcast ya con su nuevo cargo. Felicitaciones pues a él, es la merecida recompensa de su trabajo. Sí, señor, muy de acuerdo. Oiga, sí, y lo que dijo en Semargos lo hicieron, ¿no? Dicho y hecho. Tal cual, tal cual. Bueno, mis estimados amigos, vamos rápidamente con las bottom mover de la semana y vamos a empezar con una acción que curiosamente había sido una de las top mover de la semana pasada, la acción de ETB, que esta semana cae un 7%, bastante fuerte la caída de ETB. No puedo decir que me extraña porque la verdad no me extraña. Pero y tampoco, ¿con qué volumen, Henry? También porque es que es el volumen que mueve. Exactamente, el volumen también fue paupérrimo, entonces pues ya ustedes saben cómo se mueve TV. Bueno, nuestra siguiente bottom mover de la semana, la acción de Grupo Aval, que cae un 5.6%, también bastante pronunciada la caída de Grupo Aval, razón por la cual nuestro querido capitán Juan Pablo Gómez Cuadrado debe estar en este momento en dudoso estado de sobriedad, muy triste por la caída de sus Grupo Aval. Un saludo para el Capi. Cuando sube también está borracho porque está feliz. Bueno, un saludo para nuestro querido capitán, que además tuvo un trino viral esta semana. Hizo un chiste buenísimo utilizando código binario. Sí. Buenísimo el chiste, se volvió viral. Ya lleva como, no sé, la última vez que lo revisamos, lleva como 4 millones largos de visualizaciones. Fue bien entretenido el trino del amigo Capi. Saludo para él. Bueno, muchachos, ¿algo más para hablar de Grupo Aval? No. Oigan, ¿vieron ahí que confirmado que Promigas entra a la Checolcel? Ahí acaba de poner Finxard en su cuenta. Ok, pues no nos sorprende, ¿cierto? Digamos que tanto Valores Bancolombia como Davivienda lo habían calculado dentro de su canasta, entonces creo que era lo que esperaba el mercado. Hay que ver los volúmenes, pero más o menos estaban calculados en 30 días de negociación. Entonces creo que es un volumen importante que se confirma y pues que debería ser alcista para la acción, ¿no? Debería ser muy alcista. Bueno, muy bien. Vamos ahora con las siguientes bottom mover de la semana. Siguen las dos hermanitas, Grupo Sura con el 6% abajo y preferencial de Grupo Sura con el 5% abajo. También bastante fuerte las caídas de Grupo Sura. Su opinión, Janusito. Henry castigada, el tema les pasó factura, ¿no? El tema global, el tema de un rebalanceo donde vendieron acciones de Sura, la caída del ADR de Cibest, que también ha estado supremamente volátil. Entonces, pues lo que pasa con Cibest también impacta a Sura, pero la han castigado demasiado. Es que había recuperado algo de la caída después de ese rebalanceo, recuperó un poquito. Hace poco que hubo un sell-off global también, bajó Sura, recuperó un poquito, pero esta vez bajó y ha seguido ahí en esa zona de los 40.000, algo soportadita, pero sin embargo la están castigando y uno dice, bueno, ya están como empezando a penalizar al mercado. Y ¿qué será? O sea, ¿será que entonces es por la corrección de Cibest y ya que también ese precio lo paga Sura? ¿Seguirá esto así? ¿Será que el tema global de lo que está pasando con fondos de crédito, con Brookfield, con Blackstone, con todo este poconón de empresas que tienen que ver con fondos, con créditos, que han suspendido las redenciones de dinero porque se ha incrementado mucho la cantidad de inversionistas retirando el dinero? ¿Será que el mercado está demasiado cauteloso? Y eso es lo que está afectando no solamente al sector financiero afuera, volvemos a decir, activos como Brookfield, como ese tipo de empresas han venido con caídas. ¿Será que eso está afectando a todo el sector financiero
y también al sector financiero acá en Colombia? Yo creo que sí tiene mucho que ver, Janus. Yo creo que tiene mucho que ver y bueno, pues yo creo que sin duda esta semana, la próxima, igual seguirán moviéndose al son de lo que pase con el resto de las acciones en el mundo, con el nerviosismo global que tenemos en este momento. Bueno, por último, para mencionar dentro de las bottom de la semana, tenemos a ISA también, una caída del 2% dentro de las importantes del Colcap. Mineros también cayó casi un 4%, bastante fuerte esa caída, teniendo en cuenta pues que el oro no estuvo tan caído y tan volátil, ¿cierto? Ahí lo que decía don Janus, que por ser colombiana se la cobran al triple. ¿Cierto, Janus? Sí, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? Pues es que Mineros había venido subiendo fuerte, pero pues también magnifica el movimiento, lo que sucede, sí, el tema de donde está ubicada Mineros, al mercado colombiano le pegan parejo, han castigado varios activos, también castigan Mineros, que había sido de las más premiadas, también le castigan eso. El oro sigue sobre los 5.000, pero pues a Mineros le han pegado y al sector de empresas de metales, mineras y todo también han perdido niveles importantes, también han tenido caídas porque pues es un sector muy apalancado, ¿sí? Muy extensivo en capital, es un sector cuya matriz de costos también depende mucho del precio del petróleo, ¿no? Entonces los costos con subidas fuertes, con estos spikes, no sé si sea un spike del petróleo, una subida sostenida, la matriz de costos de las mineras se ve afectada. Que no se baje tanto las tasas de interés o tan rápido también las puede perjudicar, y que venían de una subida fuerte, todo eso puede estar haciendo como la receta para una caída más fuerte en el sector, y pues con unos metales que han venido con correcciones fuertes, ¿no? Y más si vemos empresas operando en mercados emergentes, eso también magnifica los movimientos. Entonces mineras que tienen mucho que ver con países emergentes han sido muy, pero muy perjudicadas en estos días. Bueno, muy bien, don Janus. Vamos ahora con el descache de la semana para cerrar este episodio. Ahora sí, de los corticos. Afortunadamente necesitamos ya un episodio menos largo y va a ser difícil pronosticar el Colcap la próxima semana. Así que, teniendo en cuenta, mi estimado Joan Ramírez, que cerramos en 2180, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? Yo digo que 2150. Nos vamos 30 punticos abajo, no está nada descabellado. Señor Janusito, su pronóstico. Ay, Henry, está tan jodida la volatilidad global que yo digo que un 2170, digamos que se queda ahí medianamente quieto. Ok, 10 punticos a la baja. Yo me voy a ir desde la perspectiva positiva y yo me voy a ir por los 2210. Vamos a empezar a asumir un poco de actitud positiva en el mercado, en la medida en que se vaya dispersando un poco el caos global que tenemos, y bueno, esperemos que así sea. Estimados amigos, ¿algún punto más que nos haga falta para comentar en el episodio? No, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por todo. Bueno, y una mención especial a Gienuk por la invitación a grabar. Sí, a medio podcast portátil. Muchas gracias por invitarnos a medio podcast. Gracias por la camiseta de trader estresado. Ahí ya sí, me la estrené. Muchas gracias por la camiseta, yo también me estrené la mía. Usted no le dieron camiseta. Ay, pero yo supongo que sí, yo sueño con que sí. Muchas gracias, ya me la estrené. Ave María. Bueno, muy bien, estimados oyentes, muchas gracias por escucharnos una vez más en otro podcast bursátil, y con estos maravillosos panelistas, este fue el episodio 254 de otro podcast bursátil.